Vamos a ir con la diabetes. Ojo que la diabetes, bueno, como todos estos temas, la diabetes es un tema enorme, ¿ya? Y nos vamos a enfocar solo en el diagnóstico porque si nos metemos más allá vamos a terminar en 2 días más. Ahora, la diabetes en perros y gatos es una enfermedad bastante común, sobre todo ahora que hay perritos más gordos, gatitos más gordos, que hay pacientes que tienen enfermedades concomitantes que llevan a resistencia a la insulina, entonces es una enfermedad bastante común, ¿ya? Y en el fondo lo que pasa es que por alguna razón la insulina o es poca o no cumple bien su función. ¿Qué hace la insulina? La insulina es la que hace que la glucosa que se absorbe de los alimentos o que se produce por ejemplo, en el hígado y va a circulación sanguínea, está circulando, la insulina lo que hace es agarrar esa glucosa a grandes rasgos, agarra esa glucosa y hace posible, la lleva a la célula y hace posible que esa célula use la glucosa para generar energía. Entonces, cuando falla ese mecanismo, se produce la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes consiste en hiperglicemia, que es glucosa alta en sangre persistente, ¿ya? Y eso lleva a que tengamos mucha glucosa en sangre, pero que los órganos y las células no la pueden usar para generar energía. Y eso lleva a un montón de efectos, ¿ya? Y en general, sobre todo en perros, pero también en gatos, el tratamiento de esa diabetes, cuando ya está la diabetes instaurada, es insulina, ¿ya? No nos sirve por sí solo la alimentación distinta o no nos sirven, a veces se usan hipoglicemiantes en alguna etapa, pero cuando ya la diabetes está instaurada, el único tratamiento es la insulina. Ahora, la diferencia es que en los gatos puede haber, después de un tiempo, una remisión diabética que significa que el paciente ya no es insulino dependiente, pero sí hay que mantenerlo con, por ejemplo, alimentación, ¿ya? Y bueno, es multifactorial, un montón de causas de la diabetes, pero, y ahí van a ver que se puede prevenir, entre comillas, ya en muchos casos, sobre todo si uno hace un seguimiento y un control de estos factores eh, desencadenantes. El diagnóstico de la diabetes es el más simple que hemos visto acá, ¿ya? Todos los otros son súper complicados y hay que ver un montón de cosas. Acá no, acá el diagnóstico es súper simple. Un paciente diabético tiene hiperglicemia en ayuno, ¿ya? Gato y perro son distintos los valores, pero paciente con 200 de glicemia en ayuno está alto, ¿ya? Tiene 115, pero ojo, hiperglicemia en ayuno, más glucosuria, ¿qué quiere decir eso? Glucosa en la orina. Y más síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso es un paciente diabético. Paciente con 200 de glicemia, con glucosa en la orina, que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso, con solamente esa glicemia lo diagnosticamos con diabetes. No hay más, ¿ya? Me pasa mucho que es, por ejemplo, se pide fructosamina. ¿La fructosamina ayuda? Sí, pero no es la base del diagnóstico. La fructosamina que nos ayuda, por ejemplo, sobre todo en los gatos, porque para los tutores que andan por ahí, para que lo sepan, los gatos por estrés pueden hacer hiperglicemias bastante importantes, pero son hiperglicemias puntuales, ya no son persistentes. Por lo tanto, ¿y la fructosamina qué hace? La fructosamina nos da una idea del promedio de la glucosa en 2 semanas aprox. Si la fructosamina está alta, por sobre el rango normal, significa que esa glucosa, esa glicemia, ha estado alta en las últimas 2 semanas. Si está normal la fructosamina, pero tuvimos una glicemia alta, probablemente esa glicemia fue puntual o, ojo, está empezando recién con una diabetes. ¿Ya? Porque como es un promedio, si tomamos la fructosamina hoy día y el paciente desde hace 5 días está con diabetes y antes no tenía la glicemia tan alta, puede que la fructosamina salga normal, pero el paciente igual es diabético. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces también hay que interpretarla con cuidado. ¿Ya? Y se usa también para llevar a un control del paciente. En el fondo se mide al inicio y está alta, después se mide cuando ya se empieza el tratamiento y debería ir bajando y normalizándose, ¿ya? Pero ojo,
el diagnóstico, como les digo, de la diabetes es sencillo. El punto es que el tratamiento es el complicado, pero el diagnóstico es, así como les digo, hiperglicemia en ayuno, glucosuria, poliuria, polidipsia, polifagia. Ojo que en los pacientes descompensados la polifagia no está tan presente porque dejan de comer. Y baja de peso. Y consideraciones especiales. El tubo con fluoruro, que ya lo vimos, ya en todos los perfiles bioquímicos. El urianálisis no necesita ser por fotosíntesis, que ya lo hablamos también, ya. Los glucómetros portátiles que están en todas las clínicas, o deberían estar en todas las clínicas, tienen cierto margen de error cuando son de uso humano. Hay glucómetros que son especiales para perros o para gatos, pero el problema es que son más escasos y son bastante más caros, tanto el glucómetro como las tiras reactivas, así que no se usan tanto, ¿ya? Pero sirve un glucómetro humano, sí, sirve para una cosa que no se necesita tan exacta como para las curvas de glicemia o para una medición en la clínica rápida, sí sirve, ¿ya? Así que no hay que complicarse. Ojo, la lipemia, o sea, principalmente triglicéridos altos, colesterol también, pero mucho triglicérido, influye en la medición de la glucosa. Puede aparecer falsamente alta si hay mucha lipemia, ¿ya? Otras cosas como el fósforo también aumenta, ¿ya? Así que hay que interpretar súper cuidadosamente los exámenes que hay lipemia. Idealmente tratar la hiperlipidemia y repetir el examen, ¿ya? Y ojo, lo que les decía anteriormente, el diagnóstico es fácil. No necesitan una curva de glicemia para diagnosticar, ¿ya? Eso no es necesario. Si hay hiperglicemia, le miden 2 veces y está en 500, o le miden una vez y está en 500 y tiene sintomatología, el paciente es diabético, ¿ya? Así que no se compliquen con eso. Yo sé que a veces es complejo el diagnóstico, pero no tengan miedo de diagnosticarlo. Es así. Tómenle algunas glicemias un par de veces, pero no lo dejen internado un día para tomarle la glicemia. No es necesario, ¿ya? Y quería solamente hacer una indicación aquí de la complicación, porque a veces los pacientes diabéticos han pasado sin diagnóstico y debutan con esto, que es la complicación, que es lo más común, que es la cetoacidosis diabética, ya que es una acidosis metabólica en el fondo, porque el cuerpo al no poder usar la glucosa usa otras fuentes de energía y se producen cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos lo que producen en un exceso es la acidosis metabólica, y eso es lo que lleva a esta descompensación. ¿Ya? Es una complicación con alta mortalidad que requiere hospitalización y requiere un tratamiento específico con una insulina específica, ¿ya? Y un tratamiento de toda la sintomatología que tiene, porque tiene mucha sintomatología y muchas complicaciones, ¿ya? Y esta complicación, como les decía, empieza con anorexia. Quizás lo primero que se nota un paciente diabético es que debería estar con polifagia, con un apetito voraz, y empieza a disminuir el apetito. Y ese es el primer signo de que algo está pasando, que ya se nos está descompensando, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Y urgencia y paciente crítico, sí. En general son pacientes que tienen que estar hospitalizados varios días para estabilizarlo, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso.